Los viajes tienen algo curioso, y es que a veces no te ponen a prueba en los grandes momentos, sino justo al llegar, cuando todavía no conoces nada y no sabes si venir a determinados lugares ha sido una buena idea. Y esta es la historia de cómo llegué a Chumen, una ciudad poco conocida de Bulgaria, que terminó siendo una experiencia que valió la pena vivir para luego contar en detalle. Sean todos bienvenidos. Llegar a esta ciudad de Bulgaria, que es la 10ª, fue una experiencia algo surrealista, porque sinceramente es un destino del que hay muy poca información. Una ciudad como estas casi no aparece en los itinerarios, y por eso mismo me despertó curiosidad. Y si ustedes disfrutan estos lugares auténticos, tranquilos, económicos y con historia, les invito a que me acompañen a vivir cómo se presentaron las situaciones. Quiero contarles todo en detalle porque la aventura comienza a primeras horas de la tarde, cuando el tren finalmente nos deja en una estación con un ambiente bastante rústico. Es uno de esos lugares donde uno siente que el tiempo no ha pasado del todo, por la infraestructura de la estación, el silencio y el ir y venir de los trenes. Todo transmite una sensación extraña, como si se hubiera llegado a otro tiempo. Con solo llegar aparece la primera prueba real del viaje, y es cómo llegar al lugar donde nos vamos a quedar. Preguntar aquí no es tan fácil, ya que el inglés casi no aparece, y además las personas a primera vista se sienten bastante serias y hasta evitan dialogar. Esta es una de las llegadas donde uno entiende rápido que aquí toca adaptarse. Es apenas salir de la estación donde se empiezan a confirmar algunas sensaciones, ya que no hay buses esperando, ni taxis, y solo queda sacar el teléfono, ver el mapa y empezar a caminar. Y así comienza este primer recorrido por Chumen, en una caminata de poco más de 2 kilómetros que termina diciendo mucho más de la ciudad de lo que yo esperaba. Y en el trayecto la primera estancia que vamos cruzando es el Gran Jardín de la ciudad, un parque bastante grande, bonito y muy tranquilo, donde se aprecian las hojas cayendo, la luz de la tarde, el aire fresco, todo esto en un ambiente de otoño, y por lo menos en un momento cambia el ánimo. Y ahí uno empieza a sentir que tal vez llegar hasta aquí tenía sentido, y la calma vuelve mientras se va caminando. En esta experiencia aparece más adelante una pequeña tienda donde nos surtimos para comprar algo de tomar. Pero más allá de la compra, lo interesante es ver este ambiente, porque aquí todavía se siente una cultura de tienda de barrio, sencilla, cercana y bastante cotidiana. En ese momento ya empiezo a notar que Chumen todavía se comporta como una pequeña ciudad o un pueblo grande, más que una ciudad turística. En el trayecto seguimos avanzando rumbo al apartamento y mientras tanto, sin haber llegado todavía a ningún atractivo visual, se va viendo una ciudad que va contando cosas, porque a veces uno entiende un lugar por lo que visita y también mientras lo va caminando. Y aquí entre edificios, calles amplias, bloques residenciales, ya se empieza a sentir muy fuerte la huella de un pasado socialista, que se lo voy a mostrar luego, pero esto es una antesala de lo que es la ciudad. Y hay calles con algo de movimiento y otras vacías,
Y en medio de todo eso aparecen los verdaderos dueños de esta ciudad, los gatos callejeros. Los ves en todas partes. Y curiosamente, en una llegada donde todo se siente tan desconocido, hasta ellos terminan dando una cierta compañía. Después de varios minutos guiándonos por el mapa, finalmente llegamos al apartamento que va a ser la base en esta aventura. Y aquí pasa algo muy típico en esta parte de Europa. Por fuera el edificio se ve ruinoso y deteriorado, pero por dentro pues, pueden verlo ustedes y cambia todo por completo. Es cómodo, práctico y perfecto para descansar. La comodidad salta a la vista. Algo que siempre me ha gustado mostrar en este canal es que viajar se puede hacer todavía de forma económica, y el ejemplo de este apartamento es uno de ellos. Les cuento que cada noche aquí vale 28 euros para 2 personas, un precio bastante razonable para una ciudad como esta, que es la 10ª de Bulgaria. Y son justamente estas decisiones las que hacen que viajar se vuelva mucho más alcanzable. Ya prácticamente instalados aparece otra parte importante de cualquier llegada, y es comer algo. Y lo que me sorprendió es que incluso en una ciudad tan poco conocida, la oferta culinaria resulta bastante buena y a precios muy razonables, por lo que terminamos comiendo una pizza que de verdad estaba bastante bien. Con algo de comida y un pequeño descanso, llega el momento de salir a dar el primer paseo por esta ciudad. Y aquí es donde Tjumen realmente empieza a revelarse de verdad. Porque más allá del monumento por el que vine hasta aquí, lo primero que atrapa es el ambiente urbano y una sensación constante de estar caminando entre espacios llenos de historia. Uno de los primeros lugares que me llama la atención en este recorrido es el Teatro Vasil Drumev, sobre el Boulevard Svayansky, y esta es una zona que deja ver muy bien el carácter serio de la ciudad. Se aprecian formas, los espacios, monumentos de piedra, los bloques, y todo recuerda que aquí el pasado no está escondido, sino completamente a la vista. Un museo al aire libre. Y en varios momentos del recorrido va apareciendo al fondo un gran monumento sobre una colina que fue la principal razón para venir a Tjumen. Todavía no se lo voy a mostrar en detalle, pero verlo desde abajo ya basta para entender que no es cualquier cosa. Y justamente eso me gusta de estos lugares, que no te lo muestran todo de inmediato. Este primer paseo me deja una sensación muy clara de Tjumen, y es que es una ciudad donde el pasado todavía sigue visible, ya que pueden ver edificios, espacios, avenidas y rincones que transmiten una sensación como de pasado o de historia suspendida, de una época comunista que pareciera no haber terminado, pero que aquí todavía se siente presente. Y para mí eso hace de todo esto mucho más interesante.
En la ciudad no todos son edificios y también aparecen esos pequeños momentos humanos que terminan marcando de alguna forma el recorrido. Y uno de ellos llegó, por ejemplo, en este local de dulces de un turco que se asentó aquí hace varios años y nos ofreció con bastante amabilidad dulces del tipo baklava y otras cosas para probar. Y en este momento de pausa uno entiende algo muy importante, y es que a veces las personas no son frías, simplemente en esta zona de Bulgaria hay barreras de idioma, costumbre o formas de relacionarse. Y este pequeño encuentro terminó cambiando mucho la sensación inicial de la ciudad, de encontrarme con gente malgeniada y ruda. Por cierto, la gente se expresa de forma cortante, pero es bastante amable. Y compramos dulces en este lugar, pero duraron mucho menos de lo que pensábamos. Aquí poco a poco cae la noche y con ella también va cambiando el ritmo de la ciudad. Pareciera que estuviéramos en un toque de queda. Íbamos regresando por el mismo bulevar, Slavyansky, ahora muchísimo más silencioso y casi vacío. Y eso a las 7:30 de la tarde. Y el ambiente se siente tan quieto que por momentos parece que todo se hubiera detenido. Ya de regreso al apartamento me encuentro otra escena curiosa, y es piezas militares y monumentos que conectan una vez más esta ciudad con otra época pasada. Y eso me deja claro que Chumen tiene mucho más por contar, y por eso vine a esta ciudad. Pero esa historia ya queda para otro capítulo. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, y si te gustan las ciudades distintas, poco visitadas y con historia, te invito a que sigas de cada uno de estas anécdotas. Nos seguimos viendo en una próxima historia. Hasta pronto y chao.